Ya, vamos a entonces compartir pantalla. Bien, vamos entonces a dar inicio al curso Gestión de los Servicios de Salud. Este tema es realmente amplio, ¿no? La gerencia, la gestión de los servicios de salud involucra muchos conceptos básicos, ¿no? De administración, muchos antecedentes conceptuales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, y también involucra pues saber de planeamiento estratégico, conocer calidad, conocer auditoría y conocer el sinnúmero de actividades que se realizan dentro del proceso de administración, ¿no? Entonces, hablar de gestión de los servicios de salud en esta pandemia, en esta coyuntura en la que estamos atravesando, es realmente un reto porque, como muchos saben, las brechas de los recursos humanos es amplia todavía en el sector salud, ¿no? En nuestro país. Bueno, no me he presentado, yo trabajo en el Ministerio de Salud, ¿no? Soy licenciada en enfermería y nosotros, justamente yo trabajo en la Dirección General de Personal de la Salud y estamos continuamente con planificación, analizando brechas de recursos humanos, analizando la necesidad de los establecimientos de salud, y me parece súper importante estar tratando esta temática, ¿no? En pleno, en plena pandemia, hemos tenido que asumir desde las diferentes direcciones muchos retos que se han ido presentando y que seguramente vamos a tener que seguir asumiendo, ¿no? Hablar de gestión de los servicios de salud es hablar de presupuesto, hablar de costos, es hablar de recursos humanos, de comportamiento organizacional, y es hablar de un sinnúmero de cosas que involucra la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es gestionar? ¿Qué cosa es gerenciar un servicio de salud, ¿no? ¿Qué cosa es un líder? ¿Qué cosa es un jefe, ¿no? Las diferencias entre un líder, entre un jefe, o sea, son muchos conceptos que tenemos que tener claro para poder hablar de gestión de salud. Nosotros no se nace, no se nace de la noche a la mañana jefe, ¿no? O no se empieza siendo jefe. Muchas veces tenemos que empezar conociendo los niveles más bajos. A mí, por ejemplo, me encanta cuando los alumnos, converso con ellos y les digo, qué bueno de que empezaste trabajando en un centro de salud, ¿no? Y ahora mira, bueno, estás en una gerencia, estás en una dirección regional, qué bueno, ¿no? Porque desde allí nosotros vamos a ir empezando a conocer lo que significa incorporarse al sector de salud en nuestro país, ¿no? Cada país tiene pues sus características peculiares, particulares. En el caso nuestro sector salud todavía está sectorizado, hablamos de diferentes instituciones que brindan un mismo servicio, ¿no? Cuando no debería ser así. Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el Salud, están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y todo está fragmentado, ¿no? Cuando debería ser un solo sistema de salud que brinde esa atención integral que busca el Ministerio de Salud. Perdón. Entonces, vamos, un momento. Disculpen. Vamos a iniciar este curso repasando algunos conceptos importantes, ¿no? Tenemos los primeros intentos. ¿Quiénes hicieron los primeros intentos sobre un marco conceptual de la gerencia, ¿no? Que se produce pues en el siglo XX, como aquí lo vemos? Tenemos a Wilson, perdón, a Taylor en Estados Unidos y a Henry Fayol en Francia, ¿no? ¿Qué nos decía Frederick Taylor? Él nos decía que el principal objetivo de la administración debe asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado. No, en ese tiempo así lo definían
a la administración. Y Henry Fayol en Francia nos decía, él fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, ¿no? Y él advierte que todas las tareas deben estar planificadas, organizadas, dirigidas y controladas desde los altos cargos administrativos. Henry Fayol fue el primero en acercarse a lo que era el proceso administrativo como tal, ¿no? Porque él ya nos habla de las fases del proceso administrativo, que si muchos de repente aquí en el curso llevan o han tenido un cargo, ¿no? Lo saben perfectamente. El proceso administrativo tiene fases y él es el que se acerca a esta definición, ¿no? Porque él advierte de que todas las tareas deben estar planificadas. Por ejemplo, si nosotros decimos el domingo es un día familiar, vamos a ir de paseo. Desde el día lunes, desde la semana anterior, yo ya estoy planificando qué es lo que voy a llevar, si voy a ir a una casa de campo, si voy a ir de viaje, si voy a ir de paseo, ¿no? Entonces ya estoy planificando. Muchos incluso de repente usan su agenda, ¿no? Y empiezan a escribirlo. Entonces desde allí ya se está dando la planificación. Luego vamos a tener que organizarnos. Muy bien, entonces ya yo listo a los hijos, de repente tú en la mañana me ayudas a cocinar, o tú en la mañana me ayudas a limpiar para dejar todo limpio, me ayudas a hacer las maletas, entonces ya nos estamos organizando, ¿no? A los niños les decimos, mira, tú te encargas de la mascota, no, no sé, ya organizamos. Y alguien siempre está dirigiendo, ¿no? Vamos dirigiendo quién va a hacer tal cosa y vamos viendo, ya para mañana ya tienes tu maleta lista para esto, ¿no? Entonces, en cualquier actividad simple, nosotros ya estamos haciendo el proceso administrativo. Entonces, igual, si nosotros nos trasladamos así a la gestión de servicios de salud, vamos a planificar. Desde que existe un rol en el servicio de salud, ¿no? Ya vamos viendo qué personas o con qué recurso humano yo voy a contar en el servicio para el turno mañana. Yo estoy viendo ya en la pandemia, ok, tengo tantas personas que se han ido a trabajar remoto, entonces estas personas ya no van a estar en la institución en este mes, entonces voy a contar con otro recurso humano, entonces ya me contratan a los CAS COVID, perfecto, con ellos yo voy a tener que rehacer un rol, ¿no? Entonces ya voy planificando, voy organizando el servicio, voy diciendo, bueno, ¿qué vas a necesitar? Aquí están las torundas de algodón, aquí están las jeringas, aquí están los abocas, mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Los EPPs, ¿no? Y el jefe de servicio es el que dirige y a la vez controla estas actividades, ¿no? Entonces, en eso se basa el proceso administrativo, ¿no? Aquí vamos a limitar o a delinear algunos aspectos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ustedes me pueden interrumpir con mucho gusto. Vamos a responder sus dudas, ¿no? Entonces, bueno, son 2 días que vamos a tener para este curso, así que si ustedes de repente hoy día no la hacen la pregunta, tienen consulta el día de mañana, igual lo continuamos, ¿no? Hoy día nos vamos a basar más que todo en los conceptos básicos y en lo que es la planificación estratégica. Vamos a repasar todo lo que es la gestión, porque desde ese punto de vista nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿no? La gestión en recursos humanos, perdón, en los servicios de salud, que involucra obviamente la gestión de recursos humanos. Bien, luego, ¿qué cosa es la gerencia, no? Gerencia viene del latín genere, que significa dirigir. Es un proceso para trabajar con y a través de otras personas y grupos para alcanzar las metas organizacionales. Siempre se dice, ¿no?, que el recurso humano es lo más valioso que tiene una institución, ¿no? Entonces, el recurso humano es ese recurso con el que nosotros contamos para realizar la gerencia, porque la gerencia es un proceso de trabajar con y a través de otras personas y grupos. Si no existieran, por decir, las enfermeras, los médicos, los obstetras, psicólogos en los servicios de salud, la posta, el hospital, el instituto se viene abajo, ¿no? Porque no habría quien brinde ese servicio, quien atienda. Entonces, esta gerencia no hace distinción entre las organizaciones comerciales o industriales, simplemente se trata de ese proceso, ¿no?, que se puede dar tanto en una institución como en otra. Puede aplicarse a cualquier organización,
¿no? A cualquiera, sea de salud. En este caso, nosotros estamos hablando de una gerencia o gestión de los servicios de salud, pero podemos hablar de repente de una empresa, podemos hablar de una fábrica, podemos hablar de, no sé, de una empresa financiera o del sector público, pero de un ministerio, ¿no? Pero ahora estamos centrándonos en la gestión, podemos hablar de una gestión pública, ¿no? Lo que a lo que se dedica es a brindar los servicios públicos, ¿no? Que es para la población. Pero en este caso nosotros estamos hablando de una gerencia de los servicios de salud. Puede entonces aplicarse a cualquier organización, puede ser negocios, instituciones educacionales, hospitales, universidades, etcétera, ¿no? Y aún en la familia. ¿Qué hacen los administradores de los servicios médicos y de salud? ¿No? Y con esto vamos a ir adentrándonos al tema que tenemos hoy. Entonces, los administradores de servicios de salud médicos y de salud, ya sean enfermeras, obstetras, odontólogos, son 12 carreras sanitarias que reconoce la normativa, ¿no? Del Ministerio de Salud. Son 12 carreras sanitarias que incluyen los psicólogos, los ingenieros sanitarios, trabajadoras sociales, médicos veterinarios, ¿no? Entonces, todo este personal de salud. Hay algunas normas que dicen personal médico y personal no médico. A mí no me gusta el término, usar ese término, ¿no? Porque no es que nosotros seamos personal no médico, sino nosotros somos personal de salud, enfermeros, personal de salud psicólogos, personal de salud obstetras, etcétera, ¿no? Entonces, estos administradores, o también llamados ejecutivos o administradores o gestores de la atención de salud, planifican, dirigen, coordinan servicios médicos y de salud, no necesariamente un hospital, de repente es una clínica, ¿no? Pueden dirigir un centro de salud completo, ¿no? Yo he encontrado, bueno, recién estuve realizando una visita de supervisión, donde fue en Ica, encontré un establecimiento de salud donde el médico jefe había diseñado, mejor dicho, había organizado sus historias clínicas, así como lo dice la norma técnica. Es el primer establecimiento de salud en todos estos años que vamos supervisando a nivel nacional que yo veo de que lo tiene así de ordenado. De verdad que a mí, yo lo felicité, me gustó mucho cómo había organizado sus historias clínicas por familias, así como dice la norma, ¿no? Las historias ahora son familiares. La familia Mori Guerrero, la familia Salazar Fiestas, la familia, ¿no? Es por familia. Y tú abrías el pioner de la familia X y te encontrabas con la historia del niño menor de 5 años, te encontrabas con la historia clínica de la madre gestante, te encontrabas con la historia clínica del padre, ¿no? Entonces, así, todas las historias clínicas tenían un solo color. Por ejemplo, del distrito, por decir, ¿no? De San Juan del Urigancho, todas eran verdes. De El Agustino, todas eran moradas, así, ¿no? Entonces estaba organizado por colores y por familias. O sea, el médico había sectorizado su jurisdicción a la que correspondía el establecimiento de salud y lo había organizado de tal manera eh, que todos pues conocían, ¿no? La familia tal, sacaba por caseríos, ¿no? Entonces, de verdad a mí me dio mucho gusto encontrar tal organización en ese establecimiento de salud. Era un establecimiento grande, era un 1-3, ¿no? Era cabecera de microred y lo habían organizado de esa manera, ¿no? Y se encontraban pues eliminando y viendo qué historias faltaban, porque tenían muchas historias que hasta la polilla ya se las estaba comiendo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, de saber cómo vamos a ir organizando. O sea, los administradores de salud planifican, dirigen y coordinan los servicios de salud. Pueden dirigir, como les digo, un centro de salud completo o especializarse en un área clínica o departamento específico. Por ejemplo, yo digo, no, yo soy auditora clínica. Entonces yo me especializo en auditoría de historias clínicas, yo me especializo solo en auditoría o me puedo especializar solo en calidad, ¿no? O también puedo administrar un consultorio para un grupo de médicos, por ejemplo. Entonces, los administradores de los servicios médicos también deben adaptarse a los cambios en las leyes, en las regulaciones y las tecnologías para el cuidado de la salud, ¿no? Por ejemplo, para abrir nosotros como enfermeras los consultorios
consultores de enfermería tenemos nuestra propia ley y nos dice hasta qué límite nosotros podemos actuar, ¿no? No es que podamos prescribir a diestra y siniestra, sino que tenemos límites, tenemos parámetros y hay una normativa de ello, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Estoy comiendo. cuando una persona quiere aperturar a ver, un ratito, algún establecimiento, alguna clínica privada, tiene que ceñirse a las normas que existen en nuestro país. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, voy bien, muy rápido. De repente de las participantes que se encuentran en la sala, alguien de ustedes trabaja en algún establecimiento, en algún cargo, me gustaría escuchar para saber más o menos qué experiencias podemos ir compartiendo, ¿no? A ver, no sé si quieren compartir desde dónde laboran o por qué le interesa en este curso, ¿no? Que obviamente es pues importante es un reto, como les digo, en este tiempo, ¿no? No sé si alguien quiera compartir, por favor. Ya han ido entrando más participantes, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando, no sé si alguien quiera compartir, si no continuamos con la exposición. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya. Bien, entonces en las siguientes diapositivas vamos a ver diferentes aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de dar este servicio de salud, ¿no? Esto nos va a permitir pues hacer o conocer lo que el gerente tiene que hacer desde un colaborador de la gestión del servicio de salud hasta la mejor herramienta humana, social y económica que toda empresa de salud debería tener. Vamos entonces a ir viendo algunos conceptos básicos. A ver, no sé si voy ampliando o voy disminuyendo esto para que se pueda ver completo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la gestión en los servicios de salud. ¿Quiénes intervienen en la gestión de los servicios de salud? Primero interviene el prestador de los servicios de salud. ¿Quién es el prestador en este caso? En este caso, el prestador es la institución. Por ejemplo, si yo soy E-Salud, yo soy el Hospital Almenara, entonces yo estoy prestando, por eso se dice prestador, yo estoy prestando mis servicios de salud como Hospital Almenara, como Red Almenara. Entonces, yo soy el prestador. E-Salud es el prestador, ¿no? ¿Quién más interviene en la gestión de los servicios de salud? Tenemos los usuarios. Los usuarios en los servicios de salud, que en este caso vendrían a ser los pacientes, ¿no? Los pacientes o los clientes. ¿Quién más interviene? La interacción usuario-asistente, quiere decir esa relación médico-paciente, esa relación personal de salud-paciente, ¿no? El año pasado, el año pasado ya no, sino el anteaño pasado se estuvo desarrollando en el Ministerio de Salud un curso muy interesante, e incluso se quiso hacer una investigación y se trabajó bastante con respecto a esta relación o interacción médico-paciente, ¿no? Qué importante era saludarlo, darle la mano al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el 2015 hicimos una evaluación a los médicos, enfermeros y obstetras, y muchos del personal médico, específicamente los médicos, habían salido desaprobados. ¿Y por qué? Porque ni siquiera la mayoría salía desaprobado en que no especificaba su nombre al momento de la atención, no decía yo soy el médico tal, no se presentaba ni siquiera, ni saludaba de frente, señora, sí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Entonces la mayoría salió desaprobado en este ítem. Entonces se trabajó mucho en el 2019 lo que era relación médico-paciente, ¿no? Y se estuvieron haciendo telecapacitaciones, teleconferencias, ahora con la dirección de telemedicina, se podía trabajar, ¿no? Con los centros de salud estuvimos trabajando con los médicos serums,
Entonces a ellos se les estaba dando este tipo de capacitaciones. O sea, qué importante es que el médico, la enfermera, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. Ahora con el COVID entendemos que no se puede tocar a los pacientes así nomás, o entre comillas, lo digo porque de verdad que algunos personales de salud ya exageran, ¿no? O ya se han ido pues deshumanizando y entonces eso le resta calidad al servicio que yo estoy brindando. Calidad es otro de los conceptos que vamos a tratar porque es importante la calidad, ¿no? ¿Qué cosa es calidad? Calidad total. Eso también está dentro de los, de los ítems de gerencia, de gestión en los servicios de salud, ¿no? Entonces, otro de los factores que interviene en los servicios de salud es la interacción, ¿no? Soporte físico del servicio también, la infraestructura, cómo es mi consultorio, ¿no? Existe una norma técnica de la categorización de los establecimientos de salud que ustedes pueden revisar en la página del Ministerio de Salud y ahí te especifican el nivel 1, cuánto debe de medir el consultorio de enfermería que va a dar la atención o el servicio de crecimiento y desarrollo, cuánto mide o cuánto debe medir el consultorio de inmunizaciones, cuánto por cuánto o cómo debe estar ubicada la refrigeradora, el cooler, etcétera, ¿no? El ice cool, el iceberg, ¿no? Donde están las vacunas, todo eso. Entonces, existen normas técnicas que especifican cómo se va a dar el servicio de salud, cómo va a ser la infraestructura. Y otro factor que interviene son los resultados de los servicios. Por ejemplo, yo termino de brindar mi atención en la clínica tal y luego hacemos encuestas para ver si el paciente está satisfecho, ¿no? Hablamos de clientes satisfechos. Eso también involucra la gestión de los servicios de salud, porque si yo no estoy brindando una buena atención de salud y mi cliente o mi paciente se va insatisfecho, quiere decir que mi gestión está mal, que mi cliente se está yendo descontento. Y si se está yendo descontento es porque mi personal no está cumpliendo los estándares de calidad, no está brindando ese servicio de salud humanizado, ese servicio de salud cálido, ¿no? Integral que uno busca en los pacientes, hablando de manera general, ¿no? Porque si hablamos, a veces diferenciamos, ¿no? Yo prefiero atenderme en una clínica, atenderme en una posta. Yo prefiero pagar mi plata porque ahí me van a atender mejor. Tenemos ese concepto en la cabecita, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquier peruano dónde quisieras ir a dar a luz, van a decirte en una clínica, ¿no? Y muchos desconocen. Yo tengo amigas que cuando me decían, el año pasado yo he dado a luz en el hospital Grau, ¿no? Y me decían, ¿y dónde te atiendes? En Grau. ¿Y dónde vas a dar a luz? En Grau y con COVID. Bueno, yo soy personal de salud y yo prefiero dar en un hospital a dar a luz en una clínica, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, yo tenía algunos factores de riesgo y ustedes saben como personal de salud que cuando existen algunos riesgos, las clínicas no todas cuentan con los médicos especialistas, con el personal, pues, o los consultorios especializados, ¿no? Si mi hijito se complica o mi hijita se complica, yo tengo al neonatólogo, yo tengo la incubadora, o sea, tengo todo a la mano en un hospital, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos en la cabeza ese chip, ¿no? Que hemos creado. Obviamente que en la clínica, pues también cuando hemos ido, nos han atendido, hay ciertos servicios que yo sí prefiero recibirlos en la clínica, pero es por la mala experiencia o por la mala eh, experiencia, pues, ¿no? Que hemos tenido en algunos servicios del Estado. Entonces, adolecemos, como Ministerio de Salud, lo sabemos, como instituciones del Estado sabemos que adolecemos de un servicio total de calidad. O sea, todavía existen muchos retos, existen muchas desventajas, ¿no? Existen muchas todavía, mucha problemática que no nos permite avanzar en su totalidad en los servicios de salud. Pero nos encontramos en el camino. Entonces vamos a ir clasificando estos servicios de salud. Tenemos, por ejemplo, el servicio de atención al ambiente. Tenemos los servicios de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, ¿no? Les hablaba yo hace un momento de la norma técnica. La norma técnica
bueno, un ratito parece que no sé, pero un momento voy a dejar de compartir porque no sé qué ha pasado, un ratito. Bien, ahora sí les voy a compartir la pantalla completa. Bueno, les estaba diciendo, entonces existe una norma técnica que clasifica los servicios de salud por niveles, ¿no? Uno es el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Esto es de acuerdo a la complejidad. El primer nivel se refiere a los establecimientos de salud de periferia, las postas, los centros de salud, los puestos de salud, etcétera, ¿no? Esos son los servicios de primer nivel. Tenemos luego los servicios de segundo nivel. ¿Cuáles son esos servicios de segundo nivel? Son pues los hospitales, ¿no? De primer y segundo nivel. Y el tercer nivel de complejidad están los institutos de salud especializados, por ejemplo, el Instituto del Niño de San Borja, ¿no? Tenemos el INCOR, el Instituto del Corazón. Entonces tenemos diferentes institutos, ¿no? O sea, son específicamente atienden un servicio de salud. Luego tenemos el servicio de atención a la persona. Allí tenemos el nivel preventivo y asistencial, ¿no? El preventivo, primer nivel, y asistencial y recuperativo, segundo y tercer nivel. Bueno, otro de los temas importantes a tratar el día de hoy es el liderazgo y la toma de decisiones. El liderazgo, ¿por qué es importante ser líder? ¿No? Porque ¿en qué consiste esto del liderazgo? ¿Qué cosa es ser un líder? ¿No? El liderazgo es facultar a las personas para que puedan enfrentar retos, o sea, cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Un líder es aquella persona, no que te, ¿qué les digo? No que te impone algo, ¿no? No es por imposición lo que él hace, sino que influye en tu vida. Ese es un líder, influye en tu vida para mejorarla. Un líder es capaz de motivar a su personal de salud, un líder es capaz de generar trabajo, de fomentar trabajo en equipo, de fortalecer las competencias de su personal, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios del gerente líder? ¿No? Porque no todos tenemos gerentes, nada más jefes, y tenemos líderes. El líder tiene la capacidad de comunicación, de autonomía relativa. El líder se comunica. El líder no es aquel que dice, me trajeron un chisme, voy a preguntar en los pasillos a ver qué se dice, ¿no? De este chisme. ¿Será verdad que el médico anda con la fulanita? ¿Será verdad que no sé qué cosa? Entonces no anda chismoseando, no, la comunicación es directa, la comunicación es veraz, la comunicación es asertiva, sabe decirte las malas cosas o las cosas negativas de una manera de la mejor manera posible, de una manera que tú lo tomas bien, ¿no? Ese es el líder que sabe comunicarse. Un líder tiene su autonomía relativa, un líder no está escondiéndose detrás de su jefe superior, o no, él es jefe, él toma las decisiones y asume las responsabilidades de sus decisiones, ¿no? Si yo te doy día libre, bueno, he conversado contigo a pesar de repente que tú no eres contratado caso o no tienes derecho a vacaciones, yo te doy libre 2, 3 días, pero lo he conversado contigo y yo asumo esa decisión, tengo autonomía en mi servicio, yo la asumo, ¿no? Principio de conocimiento. El líder es una persona que también conoce, que lee, que sabe también resolver pues las dudas de su personal, ¿no? Y no hablemos solamente cuando nos referimos a los servicios de salud. Cuando nos referimos a los servicios de salud, no nos estamos refiriendo solamente a un hospital, no nos estamos refiriendo solamente a ese consultorio de cardiología o a ese consultorio de medicina o al tópico de enfermería
o a la jefa de enfermeras o al jefe de médicos. No nos estamos refiriendo a ese tipo de líder ni a ese tipo de jefe. Estamos hablando de una gestión de los servicios, de todos los servicios de salud, desde un puesto de salud, desde una gerencia regional de salud, ¿no? Aquel líder que asume la responsabilidad. Se perdieron biológicos, se perdieron, hubo ruptura de cadena de frío y se perdieron tantas vacunas. Caramba, vamos a investigar, vamos a asumir. Se compromete con el trabajo, ¿no? No simplemente dice, yo no fui. ¿Qué puesto de salud fue? Ya que la microred llame la atención, ¿qué hubo ahí? ¿Qué pasó? No, un líder lo asume. Ese caso lo tuvimos nosotros en el 2017, me parece, ¿no? 2016, 2017, en una región del norte se perdieron casi como entre 6.000 biológicos, me parece que fue, no, ahorita no tengo el dato exacto, se perdieron bastantes biológicos por una ruptura de cadena de frío que había sido reportada tardíamente, ¿no? Entonces se hizo la investigación, la mayoría no quería asumir, se hacían los locos, como que no, yo no fui, yo envié documento y con eso, no, un líder es capaz de tomar las decisiones en el momento correcto, un líder asume los retos y tiene un principio de reconocimiento, ¿no? Él reconoce las habilidades, las potencias en su personal de salud. Un líder no es envidioso. Yo me he topado a lo largo de mi carrera profesional con gente mayor que yo, que a veces decían, pero tú eres joven, ¿cómo entraste a la institución? O ¿qué edad tienes? ¿Y cuándo hiciste tu serum? ¿Y será verdad que en qué año terminaste? O sea, como dudando. Y cuando ya uno estaba en la institución, como que te ponían trabas, como que te querían poner el rol a la disposición, como a fastidiar. Entonces, y no solamente conmigo, sino con personal más joven de repente, ¿no? Entonces, a veces vemos cierto temor en algunos jefes de repente viene esta joven o este joven me puede serruchar el piso, o sea, tienen tantas mentalidades negativas. Un líder no es así, un líder reconoce las habilidades y transforma esas habilidades potenciándolas, ¿no? A favor de la atención de los usuarios. Este joven conoce bastante de gestión por procesos, entonces a este joven lo voy a traer para que me ayude aquí en la oficina de calidad a mejorar mis procesos. O este médico que excelente maneja, no sé, las herramientas tecnológicas, vamos a con él a trabajar muchos aplicativos para mejorar el servicio que estoy brindando, ¿no? No, a veces encontramos la parte contraria, ¿no? Entonces, bastante cuidado allí, ¿no? Un líder es capaz de reconocer en su personal aquellas habilidades que tiene para mejorar en equipo. Entonces, estas definiciones que hemos dado no son más que las habilidades blandas, ¿no? ¿Y qué cosas son las habilidades blandas? Son aquellas habilidades que no aprendes en los libros. Tú puedes comerte un libro de liderazgo, leerte toda la bibliografía de calidad, de comunicación asertiva, pero a la hora de que haces la práctica no tienes esa habilidad. Las habilidades blandas son propias de las personas, son innatas, que las van desarrollando, que las van trabajando a lo largo de su carrera profesional, a lo largo de su vida, ¿no? Tú puedes ser un excelente médico de repente en tu trabajo, pero a la hora de tus relaciones sentimentales fracasas, o por qué no eres tan maduro de repente, ¿no? Entonces son habilidades blandas que son necesarias desarrollar en los líderes de los servicios de salud. Repito, hablamos de servicios de salud, ¿no? No querramos decir solamente la gestión de los servicios de salud, me centro en el hospital, no. Los servicios de salud implican todo, ¿no? Desde las gerencias regionales, las direcciones regionales, hasta pues un ministerio, de repente el ministro de salud, la ministra de salud, ¿no? Entonces estas habilidades blandas son necesarias para la toma de decisiones, son necesarias para conducir un servicio de salud de la mejor manera posible. Acá, por ejemplo, tenemos qué habilidades se desencadenan de liderazgo. Ya, vamos. Bien, acá tenemos habilidades de liderazgo, entonces. La comunicación,
¿no? Porque es importante la comunicación. La comunicación ayuda a resolver problemas. La comunicación, si tú no te comunicas o te comunicas mal, en lugar de mejorar un problema, lo vas a enrollar más, de repente no eres cuchara, ¿no? Si no eres cuchillo más bien, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esto de la cuchara, el tenedor y el cuchillo, ¿no? ¿Qué clase de personas somos? De repente, la cuchara son aquellas personas que facilitan, ¿no? Con la cuchara es más fácil comer, ¿no? Porque la cuchara coge todo y comemos, ¿no? El cuchillo divide, el cuchillo sirve para partir, ¿no? Para dividir. Entonces, ¿cómo somos nosotros en nuestra área laboral? De repente somos tenedor, el tenedor inca, ¿no? Estamos ahí metiendo las cizañas siempre en lugar de... Somos parte del problema en lugar de la solución. Entonces eso también es importante, ¿no? Ser parte de la solución y no del problema. Análisis y síntesis, la comunicación también, ¿no? Otra habilidad de liderazgo, análisis y síntesis. Eres capaz de analizar un problema y de ahí generar ideas, ser creativo, eh, negocias en el conflicto y terminas resolviendo un problema, ¿no? Entonces, capacidad de análisis, analizar, generador de ideas, o sea, creativo, y resolución de problemas, ¿no? Es otra habilidad. ¿Qué más? Tenemos la motivación, eres motivador, tú motivas a tu personal, lo ayudas a mejorar, eres autoridad, pero a la vez eres analítico y moderador, ¿no? Siempre estás en medio, nunca a los extremos, porque no es bueno estar a los extremos, ni mucho ni poco, tenemos que estar en medio, siempre en medio, nunca a los extremos. Autocontrol, ¿no? A veces de repente nuestro propio personal, ay, tenemos ganas de decirles ya, o sea, déjense de inmadurez, ¿no? A veces el personal pues se queja, pelean entre ellos, hay rencillas y a veces es ya de persona, reniegan, maltratan a la gente, etcétera. Tenemos que tener autocontrol, ¿no? Y ser capaz de comunicarnos asertivamente. Sentido del éxito, facilidad de enfoque también, ¿no? Adaptabilidad, el líder es capaz de adaptarse a las diferentes situaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área de recursos humanos, de planificación, hemos tenido que adaptar las normas a la coyuntura epidemiológica que hemos tenido a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando vino la pandemia, miren, les cuento algo pequeño, ¿no? Yo trabajo en el área, como les digo, en el área de planificación de recursos humanos, en el área Serums. Entonces, nosotros a nivel nacional dotamos algo de 9.000 profesionales, 9.108 más o menos profesionales a nivel nacional, a todas las regiones, ¿no? Dotamos de este personal Serums. Entonces, ustedes saben que para hacer el serum, pues uno tiene que hacer su adjudicación, ¿no? Todos los años. Entonces, todos los años lo hemos ido haciendo. Y en algún momento se habló de hacer una adjudicación y decíamos, ¿por qué no hacemos ya virtual, no? O sea, ¿por qué siempre estar haciéndolo así, tan monótono? Entonces, tenemos que buscar opciones virtuales, vemos un aplicativo más hecho a la tecnología, ¿no? Más moderno. Entonces, se hicieron algunos cambios. Y para eso era 2017, 2018. 2019, ¿no? Y seguíamos pensando y como que en sí, ¿no? Le teníamos un poco de miedo a hacer una adjudicación virtual y decíamos, pero ¿y cómo podrá ser posible de que el personal desde su casa adjudique una plaza, de que desde su casa puedan ellos ver que el proceso es transparente, de repente por ahí hay una denuncia, una queja, van a pensar que no se está haciendo algo transparente, o sea, le teníamos un poco de miedo a este cambio, ¿no? Pero finalmente vino la pandemia, vino la SARS-CoV, la COVID, y tuvimos que asumir un proceso virtual, ¿no? El primer proceso todavía con un poco de temor, con un poco de dificultades, que fueron subsanadas en el siguiente proceso, ¿no? En el último proceso lo hemos hecho más rápido, más fácil, nos ha parecido excelente, entonces no hemos gastado logística, ¿no? Hemos sido más eficientes, más efectivos y hemos ahorrado costos a la institución, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a la situación. Hemos tenido que sacar decretos de urgencia porque de pronto, de pronto se les ocurrió sacar un decreto de urgencia que contrataban personal sin serum, sin nada, que vayan a atender a la población. Entonces dijimos, ¿y ahora
ahora hemos tenido que plantear esos lineamientos, transcribirlos, o sea, es una tarea difícil, ¿no? Pensar, decir, ay, ¿cómo vamos a hacer ahora? Pero esa es la capacidad de adaptación. Entonces, un líder motiva a su equipo a también tener esta capacidad de adaptabilidad, ¿no? Luego tenemos la simpatía, la confianza, el buen juicio, ser creativo, investigador, vocación al éxito, trabajo en equipo y la integración del conocimiento. Esas son las habilidades de liderazgo. Bueno, y luego tenemos toma de decisiones. No sé si alguien quiere hacer una pregunta hasta acá, ¿todo bien? O alguien en el chat también pueden escribirnos. A ver, vamos a ver participantes. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir también en el chat para poder ir leyendo y que no sea tan, tan monótono, ¿no? A mí no me gusta hablar solamente yo, ¿no? Sino me gusta que los chicos o los alumnos estén participando también. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Si no, continuamos. Bien, vamos a continuar. La toma de decisiones. La toma de decisiones también en salud pública es un proceso que implica que los gobiernos puedan puedan responder a las circunstancias cambiantes, ¿no? Eso es básico, tomar decisiones. La toma de decisiones en salud pública debe estar basada en la mayor evidencia posible disponible. Bueno, en este caso hemos visto el despliegue que se ha hecho del Ministerio de Salud en esta coyuntura, ¿no? Ahí se ha tenido que tomar decisiones, se siguen tomando decisiones a nivel nacional, en negociación con los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? La jerarquía de evidencias está basada en los tipos de estudios, ¿no? Bueno, eso es para tomar decisiones tenemos que basarnos en evidencias. Por ejemplo, tenemos los ensayos clínicos controlados, los estudios de corte, estudio de casos, reporte de casos, opinión de expertos. Y así nosotros vamos sesgando nuestras tomas de decisiones, nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita la vacuna, entonces se están realizando ensayos clínicos controlados, ¿no? No es que decimos ya que tenga la vacuna ya a vacunarse, dicho, no, esa decisión fue tomada en base a los ensayos clínicos, se están haciendo investigaciones, se está monitoreando a los pacientes que han sido vacunados en otros países, entonces así vamos tomando decisiones, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a pasar. Tenemos la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación, como les decía, es un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra por medio de códigos orales, escritos y otro tipo de señas, ¿no? Espacios donde se realizan múltiples complejos de comunicación. Aquí no nos vamos a detener porque sabemos lo que es la comunicación, no vamos a hablar de que la comunicación escrita, oral, pero sí decirles que es básico una comunicación. Desde que tú te sientes incómoda con una decisión de tu jefe y te lo guardas y decides callar, no le voy a decir nada, no, es mejor comunicarte. ¿Por qué? Porque la próxima vez que tú lo mires a tu jefe o la mires a tu jefa, la vas a mirar molesta, ¿no? Entonces tú de repente verbalmente le estás diciendo, claro, sí, estoy de acuerdo, pero por dentro estás molesta, incómodo. Entonces esto no te permite tener un equipo, ¿no? Adecuado para trabajar por las metas de la institución. Entonces hay que conversar, hay que saber decir las cosas, ¿no? Con el transcurso de los años vamos a aprender a comunicarnos mejor en las instituciones donde laboramos, ¿no? Entonces es importante que esta comunicación sea asertiva y que permita o saber decir las cosas sin lastimar a la otra persona. En el campo médico, la comunicación es considerada esencial para establecer la relación médico-paciente, ¿no? Implementarla de forma eficiente y confiable. Por favor, sus micrófonos. Ya, entonces les decía. En el campo de la comunicación,
Ya me dijeron, perdón. En el campo médico, esta comunicación es considerada esencial, ¿no? Ya les había comentado hace un momento la investigación que se estuvo haciendo, que se estuvo realizando el trabajo con el personal de salud sobre la relación médico-paciente, ¿no? Entonces aquí, veíamos, ¿no? Qué importante es que el médico sepa, o el personal, no solamente el médico, sino la enfermera, la obstetra, ¿no? Sepa saludar, sepa dar la mano, sepa hacerlo sentir al paciente que se encuentre en confianza, ¿no? ¿A quién nos ha pasado? A veces, ¿a quién no nos ha pasado? ¿No hemos estado alguna vez en manos de personal de salud? Y nos da confianza aquel pues que se ve, que conoce, aquel que conversa, que sabe, te dice el por qué y para qué te está haciendo tal procedimiento, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser personal mudo. Buenos días, buenas tardes, a ver su brazo, deme, le voy a colocar, ya, a ver, acá está su receta, tome. O sea, no nos sabemos ni comunicar con el paciente. Entonces, esto es muy importante también dentro de la gestión de los servicios de salud, el servicio que yo estoy brindando, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, acá Adam Smith, ¿no? Cuando en la película Patch Adams, cómo él sabe llegar a los niños, cómo sabe comunicarse, ¿no? Entonces, depende también del el tipo de paciente que yo trate, me va a ayudar a definir el tipo de comunicación, ¿no? Entonces, importantísimo, importantísimo. Bueno, esto ya no vamos a hablar, ¿no? Si la comunicación es clara, abierta o adecuada, permite obtener fácilmente la confianza del paciente, lo que les estoy diciendo, ¿no? A veces estamos acostumbrados también a decir los diagnósticos o a conversar con la familia usando terminología médica, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que el paciente no me está entendiendo nada, ¿no? Entonces hay que tratar de usar una terminología que ellos nos entiendan. Hemos tenido casos, por ejemplo, en, en la selva, ¿no? Miren, a raíz de la comunicación, problemas de comunicación, ¿no? Un personal de salud va a hacerle un Papa Nicolau en una comunidad Aguajún, ¿no? Que se encuentra en la parte de Loreto, Amazonas, ¿no? Esa parte de la selva. Y habían ido a una comunidad Aguajún a hacer Papa Nicolau a una mujer, pues parte de la visita domiciliaria, ¿no? Y cuando llega el esposo o el jefe de los Aguajún, nadie le había comunicado nada, ¿no? Y para ellos es una ofensa gravísima, que es como decir que una violación a la mujer, ¿no? Entonces, este Aguajún inmediatamente los mandas a atar al personal de salud que había realizado este procedimiento y los mataron, ¿no? Eso fue en el año 2013, 2012, me parece, que pues asesinaron a este personal de salud, miren, y por falta de comunicación, ¿no? Porque fue simple decir, vamos a hacer este procedimiento. A veces nosotros desconocemos la cultura de cada región, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta también los aspectos interculturales. Bueno, vamos a terminar con esta diapositiva y vamos a hacer un break de unos 10 minutitos, ¿no? Tenemos acá los lugares donde se utiliza más la comunicación en los servicios de salud, en la recepción, en el consultorio, ¿no? Y también al momento de la salida, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Les voy a pedir 10 minutos, perdón, de break para que podamos descansar y continuamos el curso en 10 minutos. Continuamos con la exposición. Nos habíamos quedado, voy a compartir la pantalla, a ver un momento para poder compartirles la pantalla. Ay, se colgó esto otra vez. Estamos conversando sobre la comunicación asertiva, la toma de decisiones, la autonomía. Entonces, a ver un ratito, ya sé.
Ay, no, qué pésima el internet. Bien, vamos a continuar entonces. Compartir pantalla. Bueno, estábamos hablando entonces de la comunicación, donde básicamente se denota esta comunicación, hablemos de una comunicación ya externa con los usuarios, es en la recepción, ¿no? Ya sea de la administración de un hospital o de un centro de atención primaria, o en la puerta de entrada. Esta es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿no? Y es el primer eslabón de la consulta. Por eso es importante que nuestro personal, desde el vigilante, ¿no? Esté bien entrenado en la recepción de los pacientes, ¿no? Porque es la cara visible, la tarjeta de presentación de la institución hacia las personas. Durante la atención, durante el consultorio, la información también de la consulta es clave, ¿no? Y el usuario ahora tiene el derecho a estar informado claramente sobre su dolencia o enfermedad y su posible tratamiento. Hay que hablarles claro, si es necesario el consentimiento informado, hay que decirles, hay que explicarles, ¿no? Porque cuando alguien en la consulta no logra recepcionar el mensaje, a veces hasta se puede quejar, ¿no? Tenemos bastantes quejas en el libro de reclamaciones, a veces por ese trato o maltrato del personal de salud, ¿no? Entonces esto disminuye la calidad del servicio que estoy brindando. Bien, durante la consulta, recordemos que el protagonista en la consulta es el paciente, ¿no? Entonces, si nosotros logramos generar una relación de comunicación que favorezca el diálogo, la confianza, entonces podremos contar con más elementos para llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Entonces, la atención que brindemos tiene que ser cálida, integral, ¿no? Otra de las habilidades blandas es la negociación, ¿no? Entonces, los gerentes, los líderes en el sistema de salud requieren de la aplicación de un conjunto de estrategias que contribuyan a dar solución a los problemas priorizados, ¿no? Y para esto es necesario que apliquemos la negociación. Yo he tenido la oportunidad de participar en negociaciones, a veces con los sindicatos. De verdad que es bravo cuando tenemos, depende de la negociación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que partir de la negociación de conflictos. ¿Qué cosa es la negociación? Es ese tira y jala, ¿no? Que vamos a tener con la otra parte, es ponerse de acuerdo en algo, en ciertos puntos, ¿no? Entonces es un poco difícil a veces para los gestores tener estas negociaciones, ya sea con su personal de salud, ya sea con otra institución de la competencia, ya sea con otra institución de salud, ya sea con los gobiernos regionales. Por ejemplo, la próxima semana se estará llevando a cabo las CIGES, ¿no? Que es el acuerdo, la reunión que se tiene con todos los gobiernos regionales a nivel nacional. Y a veces allí las negociaciones también son duras, ¿no? Porque un gobernador regional opina una cosa, para él el ministerio es su enemigo, no le está dando personal, no tiene plata, entonces uno escucha quejas, quejas, quejas y más quejas, ¿no? Por eso el gerente tiene que saber negociar. Como les digo, no siempre hay que estar en medio. Siempre en medio, nunca los extremos. Entonces, cuando uno va a negociar, tiene que tener en su agenda todos los puntos a tratar de esta negociación. Nosotros recibimos bastante la visita de bastantes recursos humanos y también de agentes externos. Por ejemplo, tenemos a veces la visita de congresistas, ¿no? Y cada cliente es diferente. Los congresistas a veces creen que porque son congresistas o porque tienen un cargo, lo que ellos digan se va a hacer, ¿no? Y ellos dicen, bueno, soy congresista de la República tal y yo vengo a ver qué está pasando, por qué no se está pagando en el gobierno tal, o a veces vienen desinformados, ¿no? Ellos dicen, mi región ya ha pedido enfermeras, ha pedido médicos y hasta ahora no les envían nada. Entonces, un poco que hay que primero darles la información. Uno de los pasos de la negociación es primero reunir toda la información. Este es el primer paso de la negociación.
Me gustaría tener más tiempo y poder compartir con ustedes en lo que consiste la negociación de conflictos, ¿no? Pero es bastante información la que tenemos de negociación de conflictos. Y es una de las habilidades principales que el gerente tiene que tener, o que el gestor o director, ¿no? Si así lo queremos llamar, tiene que tener, ¿no? Entonces, lo primero, les voy a dar así a grandes rasgos, lo primero que se tiene que hacer es reunir toda la información posible, ¿no? La que vemos y la que no vemos acerca del tema a tratar. Por ejemplo, si yo voy a tener una reunión pactada para el día viernes con el sindicato de enfermeras, que me está reclamando aumento de sueldos, que me está reclamando mayor presupuesto del pliego para el gremio, que me está reclamando el nombramiento del personal CAS, que me está reclamando mayor dotación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tenerlo ya, toda la información que yo sé que me va a pedir el sindicato o que yo sé que ellos van a querer tratar, lo tengo que tener a la mano, ¿no? Y mi equipo técnico que me va a acompañar tiene que estar informado de lo que se va a tratar ese día. No puede ser que yo diga ya, la negociación para el viernes y el día viernes yo inmediatamente me pongo a buscar toda la información. No, primero tengo que reunir la información, luego empaparme del tema con mi equipo técnico o con el personal involucrado, ¿no? Y luego tengo que sentarme a dialogar sobre los puntos, ¿no? Entonces, cuando nosotros negociamos, tenemos que saber la técnica del ganar-ganar. Quiere decir que no voy a ir a pelear para solamente yo ganar, sino que en toda negociación lo que se busca es ganar-ganar, ¿no? Esa es una técnica de Estados Unidos que se decía el ganar-ganar, ¿no? Una técnica de Harvard, la negociación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque ambas partes lo que buscan es ganar. Entonces, si bien yo no puedo ceder en todo, lo que vamos a hacer es que la otra parte se sienta que también ha ganado un poco, ¿no? Entonces, al ganar ellos y ganar yo, entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, esta es parte de la negociación. Por ejemplo, de repente, bueno, ahorita no se está aumentando los sueldos, pero lo que vamos a hacer es en la norma de escalofón, ¿no? Y de los sueldos, conforme se va aumentando perdón, a través de los años, va a ir un porcentaje de aumento, ¿no? Entonces, ellas sienten que sí se está gestionando su pedido y a la vez, yo como gestor no estoy dando todo porque me es imposible ampliar mi presupuesto que ya fue destinado para este año en razón a su pedido, ¿no? Pero estoy haciendo la gestión necesaria, ¿no? Entonces, a veces tenemos con los gobiernos regionales también las negociaciones son un poco, a veces se ponen tensas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber gestionar. Desde que o estoy en un puesto de salud y llega un paciente a reclamar, como tuvimos el año pasado, tuvimos el caso en el Callao, el paciente era de emergencia, había llegado baleado y llegó toda su familia, empezó a disparar, creo que este caso salió en las noticias, ¿no? Empezó a disparar a diestra y siniestra, que querían sacar al paciente, que cómo se va a morir, encima el paciente falleció porque estaba baleado, que cómo es posible, entonces empezaron a balear dentro del hospital, ¿no? Querían llevarse al médico que lo había atendido, entonces todo un escándalo. Entonces nosotros nos vamos a ver expuestos a diferentes situaciones y en todas las situaciones tenemos que saber negociar. La negociación es una habilidad indispensable para conducir y administrar los sistemas sociales, para identificar y analizar las interacciones entre las organizaciones sociales más complejas. Entonces, para eso yo necesito conocer mi temperamento. Si mi temperamento es colérico o a veces vamos de frente al choque, ¿no? Aquellas personas que no es que lo hacen de mala, sino que a veces nuestro temperamento es así, ¿no? Nos gana lo sanguíneo, nos gana lo colérico, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando esta habilidad, porque en una negociación yo no voy a ir a ganar ni voy a ir a pelear, yo voy a ir a llegar a un acuerdo tratando de que la otra parte también gane, ¿ok? Entonces es importante que el negociador sea saber, ¿no? Que el negociador es una persona y que como tal tiene sentimientos, ideas, actitudes, metas, ¿no? Necesidad de lograr el suceso y de ser aceptado en su entorno y entre sus semejantes. De ello se deduce que no se puede establecer normas y procedimientos. Cada negociación es diferente porque la gente es diferente. Tenemos en los años 90, en el terrorismo, la negociación que hubo, pésima, ¿no? Cuando hubieron muchísimos muertos y esto se pudo de repente evitar. Entonces, de repente ahí algo falla y
se empieza con la balacera, hubieron muertos, hubieron matanzas, entonces porque se estaba negociando bien con el MRTA, entonces estaban en ese procedimiento y ya esta negociación se estaba prolongando. Entonces, para cada negociación hay estrategias. Para cada negociación hay estrategias. No puede haber una norma técnica que a nivel nacional les diga, sí vas a negociar, los gerentes van a negociar así, no, porque para cada situación es, pues, características diferentes, ¿no? Estas negociaciones pueden ser negociaciones bilaterales, ¿no? Negociaciones externas, ¿no? Con otras instituciones, de repente, a veces nos ha tocado negociar con E-Salud el pago de un subsidio. Por ejemplo, tenemos el caso de una médico que iba manejando su carro, saliendo ya de su establecimiento de salud, y se ha chocado, bueno, eso fue el año pasado, en agosto más o menos, se choca con un camión, la pobre médico, bueno, no tenía SOAT el carro, ¿no? Y ella ahorita está cuadraplégica, está en UCI de la Almenara. Ella se accidentó en la carretera de Chiclayo a Trujillo, ¿no? Saliendo de Chiclayo, yendo a Trujillo. Entonces esta médico pues estuvo internada en el hospital Almanzor, luego la refieren a la Almenara, en Almenara la operan de emergencia, le hacen una traqueostomía, ahorita ella es cuadraplégica y discapacitada total. Entonces este accidente no había sido reportado, ¿no? Entonces se ha tenido que negociar con E-Salud para que pueda gestionarse el subsidio, porque si no, ¿cómo se le va a abonar? ¿Cómo se le va a pagar? ¿Cómo quedan sus parientes con con ese descanso permanente, pues que ella va a tener, ¿no? Y así muchos tipos de casos en los que vamos a tener que negociar. Desde negociar con mi colega para que me cambie el turno, ¿no? Mira, ya, yo te puedo hacer de repente Navidad, ¿no? Ya yo te hago Año Nuevo, o sea, algo, o sea, hasta para eso nosotros hacemos negociaciones, ¿cierto? Tenemos negociaciones múltiples cuando se trata con gremios, por ejemplo, ¿no? Negociaciones internas. Tenemos también negociaciones internas con nuestro personal de salud, etcétera, ¿no? Bueno, aptitudes que tienen que tener un negociador. Un negociador tiene que saber escuchar, ser paciente, ser persuasivo. Esa es otra de las habilidades, de las aptitudes que tiene que tener el negociador, ¿no? Ser persuasivo, tratar, no le vas a decir a imponer, ¿no? Mira, lo que yo quiero es esto, ¿no? Pero con estrategia tú lo vas persuadiendo. Tener gran formación, ser firme, tener confianza en sí mismo. Bueno, y para ir ya, vamos a ir terminando con lo que respecta a cultura organizacional, ¿no? ¿Qué cosa es la cultura organizacional en los sistemas de salud? Es una mezcla compleja de saberes, de conductas, de relatos, de símbolos, de creencias, de suposiciones, de metáforas y modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten, ¿no? ¿qué cosa es una cultura, no? Yo entro, por decir, a una institución de las Fuerzas Armadas y su cultura organizacional es más castrense, ellos son más disciplinados, más ordenados, de repente su voz es más fuerte, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a esa formación castrense, pero no quiere decir que están enojados, que están malos, que están peleando, sino que así es su cultura organizacional, su trato es un poco más rudo, esa es una cultura organizacional. Pero de repente si yo voy no sé, a una institución del Ministerio de Salud, encontramos las puertas más abiertas o de repente ese trato más de nivel, a nivel de la población, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la cultura de organizacional es esa mezcla compleja de todos los miembros que la organización comparte, ¿no? Y tenemos los elementos. Primero, el tamaño de la organización, los recursos suficientes, las tecnologías, las estrategias seleccionadas, el número y tipo de usuarios, ¿no? La disponibilidad de normas, manuales, instructivos, los niveles de complejidad en la atención de salud, el cumplimiento de las normas, de los estándares, los indicadores de productividad, la educación, aprendizaje, trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Satisfacción de los usuarios. Entonces, la cultura organizacional juega un papel muy importante en la gestión de los servicios de salud, porque yo voy a trabajar esa cultura organizacional. Cuando
director va designado como nuevo a un establecimiento, o de repente yo soy nueva en una institución, yo tengo que adaptarme a su cultura, ir conociendo y formar parte de ella para mejorarla, para fortalecerla, para transformarla, ¿no? Para motivarla, ¿no? De repente veo, no, ellos son así, mejor me aíslo, no, yo tengo que participar y ser parte de esta cultura organizacional, ¿no? Entonces, una organización de salud es ese conjunto o equipo de trabajo profesional interdisciplinario que elabora de manera estructurada para producir bienes intangibles y alcanzar ciertas metas. Para lograr estas metas, se requiere del acuerdo y la participación de los usuarios. O sea, siempre involucrar a todo el personal, ¿no? Compartir con ellos, etcétera. Tenemos un modelo de esta cultura organizacional en los sistemas de salud. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un modelo, ¿no? Dentro de este modelo, aquí encontramos lo que es intrínseco de cada uno, sus valores, sus creencias, ¿ya? Cada persona está aquí. Yo de repente, yo soy católica, yo creo en valores, a mí de repente me formaron, bueno, yo me considero agnóstico, etcétera. Y cada persona es un mundo de valores, de creencias, de suposiciones básicas, ¿no? Entonces, esas personas van a ir mostrando todo lo que ellos tienen dentro a través de su filosofía, a través de sus creencias, de sus mitos, de su historia, ¿no? Y en la conducta lo manifiestan a través del lenguaje, de sus rituales. De repente, por ejemplo, en mi trabajo, cuando van a hacer una oración o algo de frente, díganle a la licenciada, ¿no? Ella para que nos acompañe en el rosario, para que haga la corona del viento, ¿no? Porque ellos me conocen mis creencias, ¿no? Entonces ellos saben cómo soy yo, entonces ya va haciéndose una cultura organizacional, ¿no? La forma de interacción también que tenemos con los demás, el comportamiento no verbal y las actitudes, esa es parte de las manifestaciones conductuales. Tenemos también manifestaciones materiales, el equipo, las instalaciones, la tecnología, los recursos. De repente yo estoy asignada a un área y ahí tengo pues mi consultorio, pero yo llego y lo cambio, lo arreglo. Entonces todo esto, yo como gerente llego y digo, no, este centro de salud hay que pintarlo, muchachos, hay que arreglar aquí, hay que arreglar allá. Yo voy formando mi cultura organizacional, ¿no? Y las manifestaciones estructurales, el poder, las normas. Vamos a hacer un procedimiento. No puede ser que al usuario se le maltrate de esa manera. A partir de ahora vamos a hacer un procedimiento de atención para que ellos se sientan más contentos y voy cambiando las cosas y voy mejorando mi cultura organizacional. Pero todo viene de aquí, de la parte intrínseca que nosotros tenemos o con lo que nosotros contamos. Bueno, los directivos en la organización son autocráticos, paternalistas, consultivos, colegiados, ¿no? Esas son las características de los directivos. También, ¿cómo podemos hacer una investigación en la cultura organizacional para ir conociéndola? A través de la parte empírica, ¿no? Vamos conociendo a través de la experiencia, bueno, vamos evidenciando lo que vamos viendo, lo que vamos palpando en el día a día, ¿no? Antropológica, si queremos ir viendo los comportamientos del hombre, de los miembros de la organización, etcétera, ¿no? Y clínico. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Por favor, me gustaría escucharlos. Nadie ha hablado durante la charla o algún chat. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo les voy a agradecer bastante, por favor, que puedan colocar sus preguntas o hacer alguna pregunta, ¿no? O hacerla pues, a través del audio. Pueden activar sus micrófonos. No sé si tienen alguna consulta o quieren compartirnos algo de repente, antes de pasar a lo que es planificación estratégica. No sé si quieran ustedes compartir alguna experiencia. A ver, los invito a participar. Lady, Brenda, ¿quién más está? Fabiola, Alesia, Egidilia, Carmen, Jessica.
¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? Compartan sin miedo porque esto nos ayuda a nosotros también a fortalecer, bueno, a mí me ayuda a aprender de ustedes, de sus experiencias, a enriquecer lo que les he traído de repente, ¿no? Ustedes quieren profundizar algo más con toda confianza, experiencias hay muchísimas para contar, como les digo, pues, ¿no? Hay un sinnúmero de casos que yo les podría mencionar. No sé, alguien que quiera participar, por favor. ¿Están ahí o ya se durmieron? O los he dormido de repente con el curso. A ver, alguien que quiera compartirnos algo, por favor. A ver, Jessica, no sé, algo que quieras compartirnos, ha quedado todo claro. Buenas tardes, ingresé casi recién. No me había fijado de la hora, disculpe. Ah, ok, no hay problema. Bueno, entonces, a ver, ¿quién estuvo temprano? Alesia estuvo temprano, ella fue la más puntual. A ver, Alesia, participen, chicos, porque a mí no me gusta, la verdad, hablar nada más, ¿no? Sino que me gusta escucharlos. Como les digo, casos hay un montón, yo voy a aprender de ustedes de repente aprenden de la experiencia que yo les traigo, de repente ustedes trabajan en alguna institución, ¿no? Y quieren compartir algo en relación al tema. A ver, Alesia. Ah, su audio está malogrado. Chicos, todos tienen pretextos, ¿ah? A ver, Brenda. Apúrense para ir terminando con planificación estratégica. Buenos días. eh, Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Sí, me parece muy interesante el tema de, bueno, yo también ingresé un poco tarde, pero logré escuchar el tema de negociación y pues sí, en Claro, las pero de lo poco mucho que se escucha. ujú, en los lugares en los que he trabajado o también he realizado mi internado, sí he visto mucho de ese tema de negociación entre mismos colegas y también con los pacientes. Porque hay pacientes donde algunos quieren hacer su voluntad, pero uno tiene que saber llegar para poder, digamos, tener un término medio y que se cumpla lo que se debe cumplir según las normas y los protocolos del hospital y también darle la facilidad al paciente para que no esté muy problemático o pueda actuar de forma tranquila y normal y no exaltarse, ¿no? Para que sea bueno también para el paciente, para que no altere también la tranquilidad de los demás pacientes, ¿no? Ujú. Brenda, ¿tú qué personal de salud eres? Yo soy enfermera. Ah, mucho gusto. Bueno, enfermera. ¿Y por qué estás llevando este curso? ¿O qué te llama la atención de la gestión de los servicios de salud? Bueno, yo estaba recién integrándome al el curso, a la empresa de capacitaciones de salud y me mandaron este link como para empezar a ver las clases como son, como para animarme a seguir los cursos. Y sí, la verdad me parece muy interesante el curso. Bueno, el curso de gestión no estaba dentro de mis escogidos, pero sí, la verdad sí me parece muy interesante. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Miren, muchachos, en realidad este curso, qué bueno que hayan bastantes profesionales de diferentes carreras, ¿no? El curso de gestión de los servicios de salud a veces suena como que, ay, gestión, no, yo no voy a estudiar gestión porque yo soy licenciado en tecnología, yo soy biólogo, ¿para qué voy a llevar gestión, no? En realidad, como les dije al inicio, bueno, para los que ingresaron tarde, ¿no? La gestión está en todo momento, en todo, desde el nivel familiar,
desde el nivel de empresa, desde el nivel organizativo, etcétera, está en todo momento, ¿no? Entonces, es importante asumir esta gestión de los servicios de salud en esta coyuntura. Como les decía al inicio, para nosotros como Ministerio de Salud ha sido un reto grande, grande tener que batallar esta pandemia, pese a que nosotros vemos recursos humanos. Imagínense, nosotros estamos viendo pues el recurso más importante de las instituciones, que es el recurso humano. De repente muchos dirán, no, pero yo solamente soy enfermera, o yo me quiero especializar en emergencia, en pediatría, en UCI, ahí nada más. No, ustedes tienen que prepararse para la vida. La gestión de los servicios de salud va a ser que la experiencia que ustedes tengan como personal de salud sea enriquecedora, ¿no? Formarse, porque información tenemos muchas, pero lo que falta es formación, tenemos que aprender a formarnos. Nosotros, desde los recursos humanos, la experiencia que tenemos, las mallas curriculares están adaptadas solo para hospital de las universidades, y lamentablemente nos están egresando, como hemos nosotros analizado a finales del año pasado, qué clase de recursos humanos nos están nos egresan recursos humanos que el sistema ahorita no necesita. Nosotros no necesitamos tantos médicos para hospital, tantas enfermeras para hospital, tantos obstetras para hospital. Nosotros necesitamos actualmente fortalecer el primer nivel de atención. Necesitamos médicos formados en familia y comunidad, necesitamos enfermeras formadas en gestión pública, en salud pública, salubristas públicas, eso necesitamos. Y eso se ha vuelto a evidenciar durante la pandemia. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención porque los hospitales rebasan, porque cuando nosotros no hacemos un buen trabajo en salud pública, en el primer nivel, hacemos que los hospitales colapsen, porque mi trabajo no está siendo el adecuado en el primer nivel de atención. Por eso, como yo no estoy haciendo un buen trabajo en el primer nivel de atención, el segundo y tercer nivel llegan saturados. Yo no estoy haciendo prevención de diabetes ni de hipertensión, por eso es que los hospitales nefrología rebasa con diálisis, porque mi trabajo no está siendo bueno en primer nivel de atención. Entonces, nos falta es eso, ¿no? Nos falta eh, el involucramiento, lo llamaría yo, del personal de salud en temas tan trascendentales como la gestión pública, como la gestión de los servicios de salud. Yo les comparto, miren, bueno, yo tengo 33 años. Yo ingresé al sistema de salud a los 22 años, después de haber terminado mi SERUM, ¿no? Entonces yo tengo casi ya 11 años trabajando en el sector salud, ¿no? Y conozco el sector público, conozco el sector salud. A mí también me ha tocado ir a vacunar, corriéndome de los perros, cargando mi termo en pleno sol, me ha tocado ir a hacer campañas. Cómo amo la salud pública, a mí me encanta la salud pública. Y yo prefiero la salud pública a estar en un hospital, pero el trabajo es realmente arduo. Y es arduo porque uno busca gestionar, uno no busca llegar y sentarse en el establecimiento a esperar que los pacientes lleguen, ¿no? Nosotros, allí yo aprendí que la gestión era básica. Desde tocarle la puerta en Navidad a las panaderías para que nos donaran un panetón para armar las canastas que íbamos a hacer al adulto mayor, era una gestión, porque teníamos que redactar un documento, porque teníamos que dar una carta para que nos colaboren, entonces hacer un plan de trabajo. Miren, colegas, yo les comento, cuando a mí me da mucha pena cuando supervisamos a nivel nacional, yo les pido a los profesionales SERUM, enséñame tu plan de trabajo. ¿Ah? ¿Plan? ¿Qué cosa es un plan? O sea, no saben hacer un plan de trabajo, no saben qué es un POA. De repente alguien aquí tampoco sabe lo que es un POA. Pero aquí estamos para formarnos, para aprender que toda gestión necesita de planificación estratégica, que todo es gestión. Cuando yo, antes de ingresar al Ministerio de Salud, yo trabajaba en salud, y yo recuerdo que yo llevaba un curso en gestión pública, ¿no? Yo llevé un curso en una gran universidad de prestigio acá en el país, y mis colegas me decían, tanto pagas en la universidad, ¿y qué estás llevando? Bueno, gestión pública, y me veían que a veces yo tenía exámenes y mientras hacía mi turno estudiaba, ¿no? Y me decían, ¿y para qué gestión pública? O sea, ¿de qué te va a servir?
Entonces, porque no sé si era mi percepción, pero la percepción que ellas tenían era solamente, bueno, yo voy a trabajar al hospital, hago mi turno, chao, me voy. Cumplo mis 150 horas, chao, nadie me llama y me voy. Entonces, no nos podemos acostumbrar a trabajar por trabajar. Entonces, si nosotros queremos cambiar el país, queremos transformar por lo menos mi servicio de salud, el servicio que yo estoy brindando, el hospital, el turno, queremos dar un granito de arena, tenemos que formarnos en gestión pública, tenemos que formarnos en gestión de servicios de salud, tenemos que formarnos en gestión, en planificación estratégica, porque esto es lo que va a ayudar a transformar las realidades. A veces los profesionales SERUM están allí por estar, o sea, ellos no tienen noción en la cabeza de que ellos están allí para transformar la realidad de esa población. Te estamos pagando a ti o te estamos contratando a ti, enfermero, a ti, médico, para que tú seas un agente de cambio en esa localidad, en esa jurisdicción, en esa comunidad, ¿no? O sea, no nos estamos comprometiendo en nuestro trabajo. Entonces, no formamos parte de la gestión. Pensamos que gestión es ser jefe nada más y decimos, ay, no, yo no quiero ser jefe porque seguro me van a llamar, porque hay que asumir responsabilidades. Muchachos, en el camino se aprende. También hemos cometido, yo también he cometido de repente errores, pero de mis errores he ido aprendiendo. Yo también he sido SERUM, yo también he sido enfermera de hospital, yo también he sido enfermera de puesto de salud, o sea, también, pero nos hemos ido formando. Y cuando yo entré al Ministerio de Salud, todos decían, wow, ¿te vas a dónde? ¿Y qué vas a hacer allí? ¿Y cómo lo hiciste? Entonces yo decía, no, o sea, nunca entendieron de la importancia que tenía formarse en gestión. Bueno, me alegra que ustedes estén participando de este curso. Seguramente que mañana va a estar más enriquecedor. Voy a terminar estas diapositivas que nos toca antes de que se nos acabe el tiempo. Invitarlos, ¿no? A que ustedes sean portavoces a más colegas, a más personal de salud para formarse en gestión. Necesitamos gestores públicos, necesitamos planificadores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la planificación estratégica? La planificación, cuando se hace, cuando de una manera integral y de un modelo estratégico abordamos la planeación de salud como proceso, debemos de tener en cuenta una serie de etapas, ¿no? Para planear, para hacer un planeamiento estratégico, primero tenemos que ver las condiciones de vida y la información extrasectorial. Por ejemplo, si yo voy a hacer mi plan estratégico de un centro de salud, yo tengo que conocer cómo es la vida en esa comunidad, información de qué sectores participan, de repente está el vaso de leche, está la policía, está la iglesia, entonces tengo que saber, tengo que recabar información, tengo que hacer un inventario de necesidades y problemas, ¿no? ¿Qué necesidades? Acá no hay desagüe, por eso de repente sus excrementos están expuestos y vienen las moscas y hay un déficit de saneamiento ambiental, de un déficit de un saneamiento sanitario. No hay agua en este establecimiento, en esa jurisdicción, por eso a veces tienen diarreas, eso trae parásitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de estas condiciones de vida que yo me informe y los aspectos socioepidemiológicos también tengo que saber, ¿no? De qué se enferma la gente en esa comunidad, hay que hacer un diagnóstico, hay que ver qué necesidades y problemas tiene de esa información. Con este diagnóstico voy a ver qué condiciones de salud, cómo ustedes reciben la salud en esta comunidad. No, acá nunca me vienen a ver, dice, el personal nunca sale de la posta. Yo tengo que ir, caminar 4 horas, 6 horas, dice la gente, ¿no? Entonces, en base, eso yo les digo a los SERUM, muchachos, investiguen, lean, salgan, conozcan su comunidad, no pueden estar encerrados acá en la posta, tienen que caminar, salir, ver su comunidad, palparla ustedes mismos y con esa información formulan su plan. Ese plan va a tener alternativas de solución a esos problemas y yo voy a priorizar. De repente, este año no podré solucionarles todo, pero voy a gestionar con la municipalidad la importancia del agua, del desagüe, no sé, ¿no? Y me voy a plantear metas. Esas metas van a tener un presupuesto y aquí incluso puedo desarrollar proyectos de inversión en salud, ¿no? Entonces, la planificación estratégica tiene etapas. Esa es la planificación estratégica. Y voy a trabajar en base a indicadores de salud. ¿Qué indicadores de salud? Ni eso a veces conocemos. Estamos por trabajar. Yo le digo, ¿cuáles son tus coberturas?
¿Cuántos niños has atendido? Tu cobertura está al 80%, tu cobertura está baja al 50%, entonces no estás trabajando. Esos son mis indicadores de salud. Los indicadores son elementos cuantitativos que nos permiten medir un fenómeno. Para evaluar los servicios de salud, por ejemplo, las coberturas, la cobertura de vacunación, cuánto me está rindiendo ese personal, el rendimiento. De repente en esa posta solamente hay personal más de 60 años, ahorita están trabajando remoto, no tengo ni un personal que me pueda cubrir, entonces el rendimiento del personal está bajo, ¿no? Porcentajes de utilización, frecuencia de uso. No es la cantidad de indicadores que utilicemos lo que nos garantiza la eficacia del análisis, sino la calidad de los mismos, que depende en gran medida de la calidad del sistema de información con que se cuente, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel nacional tenemos indicadores de mortalidad, de natalidad, de morbilidad, de calidad de vida, mortalidad materna, mortalidad neonatal, etcétera, ¿no? Esos son los indicadores de salud con los que normalmente contamos. ¿Qué son? Son medidas, ya les dijimos, cuantitativas que permiten dimensionar o evaluar las dimensiones del estado de la salud en la población, ¿no? Bueno, entonces, esa es la planificación estratégica. De la planificación estratégica, una vez que nos hemos planteado los objetivos, allí nace el plan operativo. La planificación estratégica yo me la puedo plantear de aquí a 5 años, ¿no? A 3 años. Y mi plan operativo es el anual, el que yo voy a hacer todo el año. Por ejemplo, para este año mi meta es disminuir la brecha de recursos humanos a nivel nacional. Entonces, para eso hago un estudio de la brecha. ¿Cuántos hemos tenido de brecha el año pasado para este año? Entonces, se ha cubierto, se ha contratado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud hemos contratado 43,000 enfermeros a través de los contratos que hubieron, no CAS-COVID, sino a través de CAS, para cubrir esa brecha a nivel nacional, dado que tuvimos personal remoto, etcétera. Entonces voy haciendo un análisis de brecha y con eso, para el otro año, ¿qué me planteo? Y para el otro año, ese es mi plan operativo anual, el que yo voy a trabajar todos los años. Bueno, y para ir terminando, vamos a dar una pincelada de lo que es servicios de salud. Perdón, calidad. Mañana vamos a hablar de calidad y de control, ¿no? Y con eso vamos a terminar este curso que de verdad es amplio, ¿no? Es gestión de recursos humanos, es calidad, es auditoría, podríamos tratar, es marketing en servicios de salud. Yo tengo que marketear mis servicios de salud también, ¿no? Pero, bueno, el tiempo es corto, son solamente 4 horas, de repente se podría dictar un diplomado, ¿no? De gestión en los servicios de salud y ustedes pueden invitar a más gente y se puede hacer foros y se puede motivar a que el personal se forme en gestión, ¿no? Pero vamos a dar estas pinceladas en cuanto a calidad de los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud deben implementar sistemas de gestión de calidad con el fin de asegurar procesos y planes de mejoramiento que eliminen los riesgos para el usuario y para el prestador de servicios, ¿no? Entonces, este sistema tiene que ser de calidad. Bueno, eso lo vamos a pasar, ya mañana vamos a hablar y con esto vamos terminando. Según la OMS, la calidad en asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de medios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir calidad? Que a ti te van a atender como mereces. Entonces, cuando yo me reúno y converso con los estudiantes, yo les digo, ¿cómo tratas al paciente? Como a ti te gustaría que te traten, ¿no? Muchos enfermeros ahora han caído en manos de otros colegas de médicos, de personal como pacientes con esto del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentimos? Para mí fue muy triste llegar cuando tenía que dar a luz. Llegué al hospital y pues nadie me tocaba, nadie me ayudaba. A mí me pasaron a sala para hacer la cesárea y en pleno pasadizo me hicieron desnudarme, o sea, me dieron la bata, sáquese, no póngase. Y yo decía, pero yo estaba con el cloruro en el brazo derecho, no podía moverme y nadie me ayudaba. Habían 4 personas en pleno pasadizo, 1 de la mañana que me pasaban a sala, todo era frío porque di a luz en junio y nadie se atrevía a decir nada, todos cubiertos, yo no les podía ver ni las caras. O sea, cuando uno está del otro lado, de la otra cara de la moneda, uno se da cuenta, ¿no? Y uno ve, uno analiza. Entonces,
yo les pido que de ahora en adelante ese servicio que nosotros brindemos, sea en una posta, sea en un puesto de salud, sea de repente en un hospital, en una gerencia, en una dirección regional, pues pongámosle bastante esfuerzo, bastante cariño a ese trabajo y brindemos un servicio de calidad. El día de mañana vamos a hablar un poquito más y vamos a profundizar sobre calidad y sobre la organización de los servicios, etcétera, ¿no? Bueno, con esto vamos a dar por terminado el curso y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna, algún comentario adicional para ir cerrando. Sí, buenas tardes con todos. Le quería hacer una consulta. Bueno, más que una consulta es como que una vivencia que tuve yo misma, una Ujú. experiencia durante mi serum. Y justo este tema es muy interesante porque es lo que estaba buscando. De alguna manera es lo que estaba buscando, porque durante el serum, a mí también me encanta salud pública, me encanta todo lo que tiene que ver al menos con niños, prevención de enfermedades no transmisibles, adolescentes. Y, y yo cuando elegí la plaza, me quise ir muy, muy lejos, a un lugar donde generalmente no llegan los serumistas. Entonces elegí una parte de Jaén. Yo soy de Ica, entonces al irme a Jaén me choqué con una realidad muy, muy diferente a la que hay actualmente en Ica. Y entonces no Ujú. sabía cómo gestionar al inicio, porque al ser un puesto 1-1, de nivel 1-1, o sea, es muy diferente a tener un equipo completo. Exacto. Y sí, entonces a veces uno planea tantas cosas, porque es cierto, la microred me pedía planes para poder hacerlos durante el año, y yo los elaboré con mi técnica de enfermería, incluso bueno, yo me contacté con la Serum que ya había pasado para ver qué es lo que ya había avanzado, y ya yo no repetirlo, y entonces tratar de enfocar más temas, y, y resulta que no se puede hacer. Lamentablemente, de todo lo que había planificado, solamente habría llegado a ser el 30% porque la demanda es demasiado. Y solamente al ser 2 personas, uno se satura demasiado, no puede cubrir todo lo que uno deseara. Y, y a mí me gustaría, pues, en ese sentido, que realmente los cirumistas nos apoyaran. O sea, que de alguna manera también en las inducciones, porque en el caso de la inducción que yo tuve, o sea, nos hablan de las normas técnicas, nos dicen qué es lo que debemos de hacer, hasta qué punto podemos llegar, pero no nos hablan, por ejemplo, de la documentación que debemos presentar, y nosotros tenemos que aprenderlo realmente, o sea, de una manera difícil. Bueno, yo lo digo por experiencia, y yo comentando esta experiencia con otras compañeras también feministas, me decían la misma inquietud, que tenían ese mismo problema, que a veces al llegar a un lugar ya piensan que lo sabemos todo, cuando en realidad no, pues no, estamos en creciente aprendizaje, especialmente en esta parte de gestión, como usted lo menciona. Y al no saber, no podemos cómo hacerlo. A veces en el afán de tratar de apoyar, terminamos no ayudando, sino empeorando las cosas de alguna manera. Entonces a mí me daba bastante miedo que en algún momento llegara la evaluación, llegara el monitoreo al puesto de salud, donde yo estaba trabajando, porque prácticamente yo era jefa, junto con la compañera que estaba trabajando, que era una técnica de enfermería. Entonces había muchos, muchos formatos que llenar. Yo a veces me quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo los formatos porque es demasiada información. Y es cierto, de repente es 1-1 porque dicen que hay poca población, pero yo no lo veía así, la verdad, porque supuestamente uno tiene que atender al niño, y según norma técnica te dicen pues que debería ser 30 minutos, de 20, 30 minutos como mínimo. La atención en sí debería ser 40 minutos, pues, ¿no? 45, sí. Claro, y entonces no se puede. Yo realmente intenté cumplir con todo lo que se debería hacer, porque aparte de hacer solamente el control y el llenado de fichas, aparte se tiene que registrar en la historia clínica. Por ahí la madre de repente empieza a decirnos algo acerca que ha visto en su niño, y te das cuenta que el niño de repente tiene un déficit para hablar, o tiene problemas de comunicación,
o sufre en el colegio de bullying, o ese tipo de cosas. Entonces yo a veces me demoraba con las mamás y descubría de que a veces algunos niños, dentro de la familia que tenía, que las rodeaba, entonces eran personas que no estaban más bien ayudándolo a desarrollarse, sino por el contrario, estaban tratando de como que hacer que tenga odio, que se crea prepotente y todo eso. Entonces, uno abarca más tiempo. Y hay personas que llegan y no están acostumbrados, porque muchas veces otros compañeros serumistas, otros colegas que han pasado, por tratar de hacer rápido las cosas y por tratar de atender a todos, entonces a veces solamente llega el niño, lo pesan, lo tallan y adiós, ya está. Firman la fuga, y firman la ficha y se van. Y ya está el control hecho. Entonces viene otra persona para consulta, porque generalmente lo que más teníamos era consulta, al menos en el puesto donde yo estaba trabajando. Igualito. Entonces, por ejemplo, dicen, en el caso de los adolescentes tampoco se hacía control, pero no era porque no querían, porque si no, en sí, pues también la norma técnica de adolescentes, la cual no me enseñaron tampoco cuando estaba en la universidad, porque eso le corresponde, creo, a un área de obstetricia. Igualito en materno, tampoco. Entonces me tuve que leer toda la norma técnica y sacar mis propias baterías. Entonces, a veces hacía cosas que ameritaba, pero en el GIS no lo reconocía. Y menos mal que ahora he visto en una última capacitación que hubo de adolescentes que ya lo están reconociendo. Entonces, es difícil porque al menos adolescentes que en ese lugar donde yo estaba no tenían control, solamente de todo ese año solamente habían pasado, antes que yo ingresara, claro, habían terminado con control completo, o sea, me refiero a sus 3 sesiones, solamente 4 adolescentes. Y teníamos un montón de adolescentes, teníamos un montón de trabajo que hacer con los adolescentes. Pero no se podía tampoco tanto porque se tenía que priorizar ciertas áreas, como por ejemplo materno. Y al ser un área muy alejada, tenía casi siempre emergencias maternas. Entonces era difícil, es difícil el acceso a esas zonas y es difícil también solamente contar con 2 personas. Imagínense cuando una de ellas se va de libres, solamente se queda una sola persona, exactamente. Y una vez yo estando sola, me tomó por sorpresa 2 emergencias y al final, o sea, me terminan como que llamando la atención porque tuve que priorizar una de ellas y envié a otra de las emergencias sola. Y yo me quedé en el puesto atendiendo a la otra, porque como también hay frecuentes cortes de energía, las vacunas siempre corren peligro, entonces a veces es complicado. Y yo sé que en mi puesto, o sea, ese es esos problemas que yo he identificado, pero también sé que hay lugares mucho más alejados que a los que yo he ido y tienen problemas similares y todavía más difícil. Y creo que los serumistas somos las personas que lo vivimos en carne propia y somos personas que realmente al estar es demasiado, a veces viene la supervisión, porque le ha pasado a otra colega antes que ya estaba yo, que le han supervisado y le han dicho un montón de cosas, le han dicho, ¿por qué no llenaste esto? ¿Por qué no llenaste lo otro? ¿Por qué no hiciste lo de aquí? ¿Por qué no hiciste lo de allá? Y, o sea, es chocante que te pidan tantas cosas cuando no hay suficiente tiempo. Entonces, a mí sí me gustaría bastante que nos apoyaran o que volvieran a evaluar los puestos y que, o sea, trataran de contratar un personal más adicional. Por ejemplo, a mí, de verdad, yo fui a la red, en ese entonces a la DISA, pues, ¿no? A la DISA, y de Jaén, a ver si podían contratar un personal adicional, de repente otro personal técnico más, o una obstetra, porque, o sea, realmente lo ameritaba. Una obstetra, o quizás un médico, pero me dicen que un médico no, definitivamente no, ni una obstetra tampoco, porque tendría que pasar de 30 gestantes para arriba en un año, y el personal técnico era muy probable que tampoco no, porque se tenía que hacer todavía una evaluación previa. Y no sé, yo en ese sentido a mí me gustaría que me apoyara o que me dijera porque Fabiola, ¿tú eres SEDUN actualmente? No, actualmente no, porque ya acabé en octubre del año pasado. Y me quedé, todavía yo me quedé 2 semanas después de que terminé para poder apoyar a mi colega, porque también él llegó con bastante temor, al no saber todo, como les digo, o sea, sabemos la parte teórica, la parte técnica, de repente la práctica, claro, la práctica de la norma técnica, pero cuando llegas a la realidad
te chocas con otra cosa muy diferente, pues, ¿no? Por ejemplo, el GIS, en la universidad no te enseñan a llenar GIS. Exacto, En las justamente lo que prácticas, hablábamos era de las mallas, ¿no? Las mallas curriculares están con otra mirada, ¿no? Entonces, Fabiola, yo felicito tu participación. Realmente hemos escuchado, en realidad es eso. La experiencia del SERUM es enriquecedora, pero a la vez, como tú dices, es difícil, ¿no? Yo también lo he vivido, a veces uno da más, pero es cuando nos gusta, ¿no? A veces yo tuve que hacer mis talleres de estimulación temprana en la tarde, entonces yo me quedaba hasta las 6 de la tarde, porque habían talleres de 2 a 4 que era para bebés y de 4 a 6 que era para niños mayores de 1 año, y nadie me reconocía esas horas, ¿no? Pero uno lo hace en el afán de aprender, de cumplir con las normas técnicas. Y sí, es verdad, para este año se gestionaron 600 plazas más. Lamentablemente la COVID se llevó el presupuesto y no, bueno, se priorizó esto por la emergencia sanitaria, así que eso queda en agenda pendiente, ¿no? Sin embargo, hay ciertas normas técnicas que delimitan cuánto personal va a trabajar y eso es un poco sesgado, ¿no? Por ejemplo, el puesto 1-1 tiene solamente médicos, ¿no? Y a veces uno cuando sale de universidad, egresa, desconoce esto y piensa, pero ¿por qué no contratan más, no? Incluso nosotros mismos, cuando vamos a las regiones, yo estuve en Cajamarca, ¿no? Y el director regional decía, ¿por qué no están pagando a los SERUM el seguro que les corresponde? No, no están pagando la póliza de seguro. No tengo plata, pero sí hay plata que va a devolver la dirección regional. Sí, pero esa plata no es de la específica de gasto tal. O sea, hasta para manejar un sistema tiene que estar en el mismo específica de gasto, si no, no corresponde y esa plata no se puede tocar, ¿no? Entonces son una serie de realidades que a veces nosotros como jóvenes desconocemos cuando egresamos del aula. Como tú bien lo dices, nadie te enseña a llenar un GIS, los GIS nadie te enseña a hacerlo, ¿no? Y eso es del día a día. Entonces necesitamos esa mirada, necesitamos jóvenes comprometidos como tú y como muchos de los que están acá, de querer pues formarse, porque la gestión es amplia y nosotros los jóvenes somos los que vamos a llegar más adelante de repente a ocupar puestos, de repente tú ya estás egresada, vas a ir a una dirección regional, vas a ir a una microred y con la experiencia que tú tienes vas a poder contribuir, ¿no? Pero para ello es necesario formarse. A veces las personas que están en esos cargos desconocen las normas, desconocen las demás aristas que pueden gestionar para mejorar los servicios de salud, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu participación. Nosotros desde la Dirección General de Personal de Salud estamos tratando de gestionar más condiciones laborales para los profesionales SERUM. Ahorita sabemos que nos enfrentamos a una realidad difícil porque los SERUM recién, los que han hecho el internado el año pasado no han hecho un internado por la pandemia, entonces tenemos SERUM que no tienen práctica. Entonces, con ellos estamos ahorita gestionando un programa de capacitación y acompañamiento, mentoría para estar atrás y ver qué necesidades tienen, porque sabemos que vamos a encontrar déficit al momento de hacer, ¿no? Y si tú, yo me he dado cuenta que los SERUM que van a hacer el servicio más lejos son los que más aprenden, porque cuando está con todo el equipo, más bien, ya uno dice, ella me ayuda, pero los que están más lejos gestionan mejor. Gracias por tu participación, gracias a todos y bueno, mañana será otra tarde de conversación, así que les agradezco su participación. Que tengan buenas tardes.